Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video, les habla Mario y en este video explicaremos el tema de álgebra de bloques, como se puede ver en el título de este documento. Este tema proviene del temario de la materia de dinámica de sistemas para las ingenierías. En este video intentaré explicar los temas de una manera menos aburrida y con un lenguaje menos técnico. Para iniciar, explicaré con algunos conceptos básicos para aquellos que no conocen mucho sobre el tema. De igual manera, en este video se dividirán por secciones, porque si uno gusta, se pueden adelantar hacia ejemplos, los cuales los mostraremos más adelante, por si hay alguna persona ya con experiencia en este tema, a lo mejor le pueden servir los otros ejemplos. Pero bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Primeramente, vamos a responder la pregunta de qué es el álgebra de bloques y pues, cuáles son sus operadores, ¿verdad? ¿En qué consiste? Primero que nada, hay que conocer qué es un diagrama de bloques. Un diagrama de bloques de un sistema es una representación gráfica de las funciones que lleva a cabo cada componente y el flujo de señales. Tales diagramas muestran las relaciones existentes entre los diversos componentes. A diferencia de una representación matemáticamente pura abstracta, un diagrama de bloques tiene la ventaja de indicar de forma más realista el flujo de las señales del sistema real. Esto quiere decir de que a las expresiones matemáticas, las cuales rigen algunos sistemas, a lo mejor muchos no entienden o muchos no pueden interpretar qué les está diciendo esa matemática, pero mediante un diagrama de bloques podemos entender un poco mejor qué es lo que nos está diciendo, más que nada para seguir el flujo de las señales. Como primer componente tenemos un bloque, el cual es básicamente un rectángulo. En este caso, en este bloque tiene una función de transferencia GDS. En un diagrama de bloques, todas las variables del sistema se enlazan unas con otras mediante bloques funcionales. El bloque funcional o simplemente bloque es un símbolo para representar la operación matemática que sobre la señal de entrada hace el bloque para producir la salida. Es nuestro primer componente. Como segundo componente tenemos el punto suma, el cual es un círculo con una cruz. Ese es el símbolo de indicación de suma, es igual a este. El signo más o el signo menos en cada punta de flecha indica si la señal debe restarse o sumarse. Eso quiere decir de que este circulito con una cruz es como tal el punto suma. Quiere decir que si tienes una señal a la izquierda y está junto a un signo más, la salida va a ser más de esa señal. Si en dado caso tienes una señal B, pero se está restando, va a ser la suma de esos dos. Es decir, como B es negativo, sería A menos B, porque A es positivo y B es negativo. Entonces siempre hay que ver el sentido de las flechas y los signos del punto suma. En este caso, aquí tenemos una última figura, antes de pasar a los ejemplos. Tenemos una figura en lazo cerrado. Existe el lazo abierto también, el cual es básicamente sin retroalimentación, que en este caso es HS. Si no tuviera la retroalimentación esto de abajo, sería considerado lazo abierto porque no hay ningún tipo de puntos de bifurcación o de unión. Entonces, por eso se considera lazo abierto. Pero la mayoría de los ejemplos de álgebra de bloques son en lazo cerrado. Así que estas figuras, como ya les había mencionado, muestran un ejemplo de diagrama de bloques en un lazo cerrado. La salida CS, la cual es esta, la salida, se realimenta al punto suma en este caso, donde se compara con la entrada de referencia RDS. La naturaleza en caso cerrado del sistema se indica con claridad en las figuras. La salida del bloque CS en este caso se obtiene multiplicando a la función de transferencia GDS por la entrada del bloque ES. Cualquier sistema de control lineal puede representarse mediante un diagrama de bloques formado por puntos suma, bloques y puntos de ramificación, es decir, el conjunto de esos tres componentes previamente explicados hacen un sistema de control lineal representado por un diagrama de bloques. Antes de pasar por los ejemplos, quisiera mostrarles un poco de el formulario que fue proporcionado por un docente por mi parte. Es este formulario, el cual se los dejaré un link en la descripción. Primero que nada les enseñaré un poco cómo usarlo. Lo único que dice es que podemos usar las equivalencias en los bloques para simplificar, similar a como usábamos para simplificar diagramas eléctricos en circuitos eléctricos. Es decir, en este lado tenemos el diagrama de bloques original. Por ejemplo, tenemos dos puntos sumas, que tenemos un más menos, un punto suma, y tenemos un punto suma de más más. Entonces lo que nos dice este formulario es de que la equivalencia puede ser que pongamos antes el punto suma que tiene 2 más más y después el más menos y no afectaría la salida. El propósito de este formulario o de las equivalencias es
intentar juntarlo o hacerlo más chico sin alterar la salida ni la entrada. Entonces, las fórmulas que más vamos a usar son la 4, la 5 y, si no me equivoco, probablemente la 13. Sí, la 13. Entonces, sin más que agregar, vamos a pasar con los ejemplos. Ahora sí, después de los conceptos, tenemos dos ejemplos para mostrarles junto a su resolución, uno fácil y otro un poco más laborioso. Entonces, el primer ejemplo. Tenemos un diagrama de bloques conformado por G1, G2 con dos puntos sumas respectivamente, ambos en más, con una señal de salida CDS y RDS. El problema nos pide simplificar este diagrama a un solo bloque. Bueno, el paso 1 es identificar lo que más se parece a nuestro problema al formulario adjunto que ya les había mostrado previamente. En este caso, vamos a seleccionar esta primera malla, este primer lazo, y vamos a ver qué es lo que más se parece. En muchos casos no siempre es directa, hay veces que tenemos que analizarlo o interpretarlo de otras maneras. En este caso se parece más a la fórmula 5. Aquí me tomé el tiempo de dibujarla. Es esta parte que más se parece y queremos igualarla a esta. Entonces, para esto vamos a tomar esta parte de la izquierda y la vamos a, pues más que nada simplificarla. Aquí ya la tengo con nuestro ejemplo, aquí la tengo G1 y aquí, pero como no tenemos un bloque, no sabemos qué es G2. En este caso, cuando quieren aplicar la fórmula y no tengan un bloque, se va a considerar que es igual a 1, a una unidad. Entonces, ya confirmado esto, podemos pasar que este bloque se puede simplificar a G1 más 1. Y pues aquí está, en este caso tenemos RDS como entrada y al llegar aquí se multiplica RDS G1 y cuando pase por aquí es RDS G1 y la entrada como suma, como les había explicado que cuál es el propósito del punto suma. Entonces, aquí, pero obviamente en el bloque no vamos a poner este RDS, así que la vamos a quitar. En este caso, al quitarlas tenemos G1 más 1, que es lo que tenemos en este bloque. Si se dan cuenta, la misma entrada y la misma salida. Misma entrada, misma salida, así que estamos bien, podemos hacerlo. Y ahora sí, el paso 3, reescribimos en el problema original y volvemos a analizar el formulario. En este caso, ahora tenemos dos bloques en serie, así que gracias a la fórmula 4 podemos simplificarlos. La fórmula 4 nos dice que estos dos bloques se van a multiplicar porque están juntitos. Entonces, los multiplicamos. G1 más 1 por G2 es igual a G1, G2 más G2. Y ya por último tenemos este punto suma que igual se está añadiendo. Entonces, aplicamos la fórmula 5 de nuevo, la cual aplicamos la primera vez al inicio de este problema, y obtenemos nuestro resultado. Y aquí está. Este bloque como tal es la función de transferencia en general o total de todo nuestro diagrama de bloques previamente analizado. Y listo. Así llegamos a la resolución de este problema. Para el segundo ejemplo, tenemos este diagrama de bloques con una retroalimentación con una malla arriba, es decir, tenemos tres lazos. Bueno, serían dos lazos, disculpe. Entonces, el primer paso es, bueno, así como tal, si nos volvemos a fijar en el formulario, no hay ninguna que se parezca. ¿Por qué? Porque nos están molestando este punto de ramificación aquí o este otro. Así que hay que mover uno u otro. En este caso, procedo a mover este de abajo. Pero, debido a que si yo quiero mover este punto de ramificación antes de G1, no puedo moverlo sin antes crear un tipo de compensación. Entonces, debido a que aquí hay G1 y aquí también entra G1, para multiplicarlo tengo que poner 1 sobre G1 para no alterar nada. Es decir, si tengo un bloque aquí y aquí está el punto y quiero moverlo, nada más pongo 1 sobre G1 y así va a ser siempre. En el dado caso que yo quisiera mover este punto de ramificación hacia acá, el H1 también puede haberlo hecho, pero igual poner 1 sobre G1, pero aquí arriba. En este caso, como les digo, yo decidí mover hacia abajo, así que vamos a proceder a hacerlo. En este caso, aquí ya podemos ver, ya simplificado, cómo es el diagrama de bloques. Tenemos 1 sobre G1
que va hacia H2, tenemos G1 y H1. Entonces, el paso 3, bueno, paso 2 y 3, mediante la fórmula 5 y 4, vamos a simplificar las dos mallas ya vistas. En este caso, H2 y 1 sobre G1 van con la fórmula 4, que nada más dicen que se van a multiplicar, y aquí tenemos esta multiplicación. Y G1 con H1 es la fórmula 5, donde dice que nada más se va a sumar. En este caso, G2 en la fórmula sería H1, así que por eso nada más se suma. Y tenemos un último lazo aquí, en este caso es una retroalimentación, es la fórmula 13 si no me equivoco, así que al simplificarlo H2 sobre G1, necesitamos considerar G1 en nuestro formulario como 1, es por eso que aquí tengo esta sustitución, aquí tenemos G1 y ponemos todos los datos, y mediante álgebra la simplificamos y obtenemos esta, así que esto lo ponemos acá, y ya tenemos los dos bloques en serie, para finalizar multiplicándolos gracias a la fórmula 4. Y con esto llegamos a nuestro resultado, que es este bloque. En la entrada RS por esta función de transferencia de todo el sistema sobre CS. Entonces, ya con esto doy por finalizado este video. Muchas gracias a todas las personas que vieron y sin más que agregar, les deseo un lindo día, noche o tarde.